Vive tus derechos, un espacio dedicado a la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos, indígenas y de la naturaleza, producido por la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho, bajo la presidencia del obispo Monseñor Johnny Eduardo Reyes y en la coordinación general la doctora Noraima Ángel. Hoy en nuestro programa tendremos un programa especial porque nos acompaña el señor Luis Jesús Bello, abogado con maestrías y doctorado en Derechos de los Pueblos Indígenas, con experiencia a nivel nacional e internacional. Pertenece a la red de abogados defensores de la Amazonía, primer defensor delegado del pueblo en el estado Amazonas, director operacional de Guatániba, creador de la COIAN, que es un espacio de unión e integración de todas las organizaciones indígenas de la Amazonía, fundador de la Oficina de Derechos Humanos conjuntamente con el Monseñor Ignacio Velasco, Sor Isabel Santos, el ingeniero Antonio Graterol y la señora Mirna de Delgado. Estamos recordando viejos tiempos. Bienvenido, doctor Luis. Es un gusto tenerlo acá con nosotros en Vive tus Derechos. Muchas gracias a todo el equipo de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato por invitarme a este espacio de difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de los derechos humanos en general, que precisamente hace 30 años que de alguna manera iniciamos aquí en el estado Amazonas para dar una respuesta concreta a la situación que se vivía en ese momento en la región. De manera pues que me siento muy feliz, muy contento, no solo de estar aquí en la Oficina de Derechos Humanos, que es mi casa, sí, así me siento, sino también compartiendo con todos ustedes aquí en Amazonas estos días tan importantes, cuando celebramos 30 años de inicio de este espacio de trabajo por la justicia y la vida de los pueblos amazonenses que ha significado la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato. Entonces esas dos cosas, me siento muy feliz, muy contento de estar aquí con ustedes celebrando, pero a la vez también viendo un poquito las perspectivas a futuro en la región, porque las cosas van cambiando y es necesario dar respuestas concretas en el momento presente. De manera pues que así como hace 30 años se dio una respuesta bien importante desde la Oficina de Derechos Humanos, pues hoy ustedes también tienen retos que enfrentar de acuerdo a la realidad concreta que se vive en el Estado. Así es, doctor. Doctor Luis, como ya hemos mencionado, ya son 30 años, ¿no? ¿Cuál era la situación desde esos, hace 30 años que usted inició prácticamente su llegada acá al Amazonas? ¿Qué pasaba con los derechos humanos en Venezuela y por ende en Amazonas? Sí, es importante hacer memoria de la realidad, de la historia. En ese momento habían situaciones muy complejas, como ahora también las hay, pero estaban vinculadas fundamentalmente a casos de invasión de territorios indígenas bastante grandes. El vicariato venía pues de todo un proceso de apoyo a los Piaroa en el Valle del Guanay, en Manapiare, cuyas tierras habían sido invadidas y posteriormente despojadas por un grupo de terratenientes apoyadas por el gobierno de entonces. Y bueno, todo el vicariato en su conjunto, pero animados por Monseñor Enzo Checarelli, decidieron ponerse de parte de los Piaroa, de parte del pueblo Guanchuna de Guanay, y se dio una pelea muy interesante donde el pueblo indígena logró recuperar su territorio y salvaguardar estas tierras ancestrales. De manera pues que fue una respuesta concreta del vicariato en ese caso, lo cual de alguna manera determinó el inicio de un espacio formal como la creación de la Oficina de Derechos Humanos en 1990.
91. Pero también estaba el caso de Alcabala de Guajivos, el caso de los Yabarana del Parucito, a comienzos de los 90 también la masacre de los Yanomami de Hashimú, pero con un antecedente que tiene que ver con la invasión de las fuentes del Orinoco por miles de garimpeiros provenientes de Brasil, porque comenzaba todo un proceso de ocupación de la tierra indígena Yanomami por parte de estos mineros ilegales. Entonces, era una situación bien compleja, marcada por una parte por las oleadas de garimpeiros que venían de Brasil y también por los conflictos de tierra que había en la zona. Es entonces cuando el vicariato, en su plan pastoral de ese tiempo, decide abrir una oficina de derechos humanos dedicada a la promoción, defensa de los derechos humanos en general y de los derechos indígenas en particular, lo cual se concreta en el año 91 con la creación de la oficina, quizás un poco a finales del 91, pero la creación formal es a comienzos del 92. Sí. ¿Cómo definiría usted esa época con lo actual en relación a los derechos humanos? Usted nos hablaba de un poquito de que era compleja. Sí, yo pienso que las cosas cambian, pero en esencia la problemática amazónica en general es la misma. Fíjate que en aquella época no había el extractivismo formal que amenaza la vida de los pueblos indígenas en este momento, con proyectos o megaproyectos como el llamado Arco Minero del Orinoco, que son proyectos de extractivismo que, si bien formalmente no están en el estado Amazonas, tienen impactos muy fuertes sobre la región. No habían proyectos extractivos formales, pero comenzaba toda una ola de extractivismo informal, calificado como minería ilegal, que ocupaba y destruía y causaba graves daños ambientales y socioculturales y también sanitarios en los pueblos indígenas, sobre todo por la parte de Brasil, entrando por el extremo sur-este del estado, es decir, toda la Sierra Parima, el Alto Camo y lo que son las cabeceras del Orinoco, que a finales de los 80, es decir, aproximadamente desde 1987 en adelante, comienzan a destruir las fuentes del Orinoco. Eso se hace evidente en el año 1989, cuando Venezuela descubre que las fuentes del Orinoco estaban siendo prácticamente devastadas por estos garimpeiros y con impactos muy fuertes, no solo desde el punto de vista ambiental, sino de todas las comunidades de la zona. Eso se evidencia de manera escandalosa entre junio y julio de 1993, cuando ocurre la masacre de Hashimú, y entonces, bueno, se evidencia que había un problema muy grave. Pero ya desde el año 89 comenzaba esa situación. En paralelo estaba todo el tema de los conflictos con la tierra. Para aquella época se hablaba de tenencia de la tierra, porque no habían derechos constitucionales reconocidos y había un movimiento indígena incipiente que se comenzaba a organizar. Allí cumplió un papel fundamental la Oficina de Derechos Humanos, que yo califico como un hito histórico en el tema de derechos humanos en Amazonas. Es decir, yo creo que hay un antes y un después de este espacio. La Oficina de Derechos Humanos, desde que comenzó, se constituyó en un hito porque realizaba su trabajo no en torno a un equipo nada más de profesionales, sino que realizaba su trabajo articuladamente con los pueblos, las comunidades y las organizaciones indígenas, y generaba procesos de defensa y procesos formativos. ¿Qué logro más relevante tuvo la oficina en esos inicios?
Mira, yo pienso que en la Oficina de Derechos Humanos, en esa primera etapa, que tiene como 10 años, que va hasta el año 2000 más o menos, cuando se da la aprobación de los derechos constitucionales, hay varias cosas muy importantes. En primer lugar, haber asumido la defensa de las tierras y territorios indígenas como prioridad de esta oficina, y en esos conflictos acompañamos a las comunidades y a las organizaciones con resultados concretos en términos de protección de territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Ese es un logro. Después, frente a cosas tan graves como la masacre de los Yanomami de Hashimú, donde murieron 16 indígenas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, bueno, allí el tema es el seguimiento que se hizo de esos hechos, la documentación del caso para evidenciar lo que estaba ocurriendo, llevar el caso en el 96 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lograr en el 99 un acuerdo de solución amistosa que permitió cosas tan importantes como la firma de un acuerdo de solución amistosa con el Estado venezolano que incluía reparaciones de tipo colectivo. Por ejemplo, el Plan de Salud Yanomami. Muy pocas personas saben que el Plan de Salud Yanomami, que funcionó muy bien en algún tiempo, es producto de un acuerdo entre los peticionarios y el Estado venezolano, que llegó a ese acuerdo para ejecutar un plan como reparación colectiva por la masacre de Hashimú. Y hay otras cosas, pero todo el proceso que generó la oficina de formación y de acompañamiento a las organizaciones indígenas llevó a que en el año 99, cuando se da la constituyente, el movimiento indígena, acompañado por esta oficina, diseñara, vamos a decir así, la propuesta constitucional que fue acogida en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente y que se tradujo después en cada uno de los derechos que aparecen en la Constitución. Entonces, paradójicamente, la influencia de esta oficina en la elaboración de la Constitución fue decisiva en cuanto a los contenidos de cada uno de esos derechos. Yo recuerdo inclusive que en el borrador que se presentó inicialmente, prácticamente los derechos que allí aparecen reconocidos son textualmente lo que había sido la propuesta de la discusión del movimiento indígena con la asesoría de esta oficina. Entonces quizás muchos de ustedes no sabían pues que el papel, el rol de la Oficina de Derechos Humanos en todo el proceso de reconocimiento constitucional de los derechos indígenas había sido fundamental en términos de articular a los indígenas, pero también en términos de aportar ideas, aportar contenido sobre el catálogo de derechos que finalmente fue aprobado en la Constitución.